es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Buenos días, iglesia, nuevamente. Vamos ahí al Proverbio 3, versículo 3. Y esto es genial porque no siempre es fácil arrancar un sermón con un proverbio, pero es hermoso hacerlo. Y yo quiero invitar especialmente a las personas que recién se están conectando con nosotros, que están empezando su relación con Dios, que en este proceso han tenido golpes y se acercaron a Dios por cualquier circunstancia, o ya venía y se volvió a acercar. Aprendí, como dice un hashtag que uso mucho, es aprendí de mis pastores que el proverbio son como los cornflakes de Kellogg's del cristiano, ¿sí? Este es Proverbio 3 y hoy estamos a mayo, ¿qué? 3, ¿sí? Entonces, si usted no sabe qué leer un día en la palabra de Dios, vaya a cada proverbio, hay 31, ¿sí? Y este es uno hermoso. Pero quiero leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Quiero contarte lo que dice ahí el Proverbio 3:3. Dice, nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandone. Nunca. Escúchalo bien. Nunca. Y resalta ese proverbio que es para ti. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. ¡Wow! Señor, háblanos hoy. Yo te pido, Espíritu Santo, que tu palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón y a lo profundo de tu corazón. Es mi oración hoy en esta predicación. Nunca permita, recuérdelo bien, la lealtad y la bondad, la verdad, la fe, ¿sí? La misericordia. Todas estas cosas que están atadas ahí. Recuerde que siempre cuando predicamos en nuestra iglesia le recordamos que esta es una parte que usted se lleva para profundizar en su casa y en su intimidad. La lealtad ni la bondad te abandonen. Y dice, átalas alrededor de tu cuello. ¿Por qué alrededor de tu cuello? O sea, yo no sé si usted ha visto los soldados que tienen unas cadenitas que vienen súper bonitas ahí impresas. Y resulta que ahí hay un recordatorio. Y aquí la palabra dice que la lealtad y la bondad estén atadas al cuello. ¿Para qué? Para que nunca se te olvide que tienes que ser leal, que tienes que ser bondadoso, que tienes que procurar la verdad y la misericordia. Por eso en Tierra Nueva creemos que somos leales. Y si usted tiene a su familia ahí al lado, dígale, soy leal. ¿A qué somos leales? ¿Sí? Vamos a estudiar hoy un poco acerca de la lealtad, ¿sí? Que es tan necesaria en todo este tiempo. Pero no sin antes retomar, como en el capítulo anterior, algo acerca de la cultura. Yo quiero leerle lo que dice Génesis 1:26. Y dijo, ¿quién? Dios. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio, no demonio, aclaro, que tenga dominio, ¿sí? Sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. ¿Qué le dio el Señor a Adán en ese momento? Dominio, ¿sí? Pero el dominio que Dios le da a Adán, permítame explicárselo en esta introducción, es un dominio para trabajar, para servir, no un dominio para oprimir. Recuérdelo bien. El problema fue que el hombre entendió ese dominio para oprimir. Y Dios no entregó el dominio para oprimir, lo entregó para servir, recuérdelo bien, ¿sí? Jesús vino después a recordarnos para qué era el dominio. Y nos mostró un reino de justicia, de paz y de servicio, ¿sí? Por eso recuérdelo, que nunca lo abandonen, la lealtad y la bondad. Pero vuelvo a este punto donde quiero llegar. Ahí el versículo 27-28 dice, Dios creó al ser humano a su imagen también en la lealtad y en la bondad. Si usted es un hijo de Dios, si usted se está acercando a Dios, se quiere parecer a Dios, debe ser una persona leal y bondadosa. Eso dice la palabra de Dios hoy. Dice, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Ambos por igual, hombre y mujer los creó. A tiempos diferentes, con funciones diferentes, pero los creó por igual ante Dios. Qué bonita es la palabra, ¿cierto? Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Sé que después de esta pandemia va a haber mucha multiplicación porque 41 días encerrados en casa vamos a ver todos los llamados COVID Ramírez, COVID Rodríguez, sí, que van a aprender a aparecer por allá en unos meses. Pero quiero hacer énfasis no en la multiplicación, sino
en el fruto. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza para que dé fruto, para que produzca. El hombre no está hecho para quedarse sentado, rascándose la barriga, pues digo, ¿no? Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Paso la hoja. Recuerde que en Génesis usted encuentra la creación y en Génesis 2 se encuentra una ampliación de esa creación. No hay ninguna contradicción bíblica en ese punto. Lo que pasa es que hay que tener el contexto claro de qué es lo que está sucediendo en Génesis 2. Ahora que estamos empezando experiencia bíblica en comunidad y que vamos a hacer el pacto, usted lo va a entender mucho mejor. Inscríbase ahí en nuestra página web. Voy haciendo publicidad de una vez. Génesis 2, versículo 15 dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, propósito, para que lo cultivara y ¿qué? Lo cuidara. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo, que hay varios elementos que usted debe profundizar a usted, a su corazón, que le están diciendo. Usted fue creado a imagen y semejanza de un Dios creador, leal y bondadoso. Y ese Dios creador, leal y bondadoso, lo puso a usted aquí con un propósito. No, pero es que, pastor, yo me voy a quebrar, ya no tengo empresa. Su propósito no cambia. Yo le quiero decir claramente, su propósito no cambia porque usted fue colocado para producir y dar fruto. ¿Qué debo producir y qué debo dar fruto? Yo lo invito a que se acerque a este manual, que aquí está toda la instrucción, ¿sí? Y que se acerque a ser leal a esto que yo le voy a contar hoy. ¿Por qué le estoy haciendo esta introducción acerca de que el hombre fue colocado en la tierra con un propósito? Porque como hace 8 días tal vez lo mencionaba, yo creo definitivamente que si el pecado no hubiese entrado, porque hasta ahí viene la creación, pero después viene la pecaminosidad del hombre. El hombre, de hecho, Adán se encuentra con el pecado y Eva se encuentran en el cultivo, ¿sí? En el árbol, ¿ya? Con una instrucción clara que debían obedecer y no debían hacer. Y viene la primer deslealtad del hombre, ¿sí? Pero yo quiero serte claro en algo importante. Nosotros en esta tierra vamos a conseguir muchos frutos. Yo quiero darte claridad de algo ahí. Tus frutos no significan que Dios esté contigo. ¿De cuáles? ¿Cómo así, pastor? No se hereje. No, te voy a explicar. Nada de lo que tú tengas, ni tu ropa, ni tu carro último modelo, ni tu puesto, ni tu trabajo, son la confirmación de que Dios está contigo. No te estoy diciendo que eso te lo puso el diablo. Aclaro. Te estoy diciendo que el principio bíblico dice que por naturaleza, si tú trabajas, vas a producir bendición y fruto. Pero ten en cuenta que lo que tengas, que lo que hayas hecho, no quiere decir que Dios esté contigo. Lo que quiere decir que Dios está contigo es lo que pasa en tu corazón cuando todas estas cosas pueden cambiar. Como puede estar pasando ahora en muchos casos, o nos puede estar pasando ahora en muchos casos. Que estamos perdiendo personas, estamos perdiendo seres queridos, estamos perdiendo cosas que construimos, pero estamos pensando que la vida se acabó. Y yo quiero decirte, la vida no termina aquí. Si tú estás aquí, tienes un propósito. Y tu propósito es un propósito de fruto y un propósito de productividad. Porque la productividad no se acabó con el pecado original. De hecho, si tú ves, hay hombres valiosos. Hoy, toda esta tecnología fue producto de hombres fructíferos, creados a imagen de Dios, ¿sí? O sea que el pecado no anula nuestro propósito. Lo que pasa es que el pecado sí lo trunca. Por eso creemos que no es como dice la alabanza, que el trabajo lo hizo Dios como castigo, ¿sí o no? No. El trabajo Dios lo hizo antes del pecado. O sea que todos debemos trabajar. Pero yo le voy a poner una película hoy ahí, y es que usted se imagine qué hubiese pasado si esta instrucción de cultivar dada a Adán no se hubiese truncado con el pecado. ¿Qué pasaría hoy? ¿Sí? Pues no habría virus. Y si lo hubiese, era para productividad, era para ser fructífero. ¿Por qué? Porque el primer virus fue la deslealtad, cuando el hombre se alejó de Dios. Lo mismo que le pasó a Satanás. Dijo, yo lo puedo hacer, y entonces no fue leal y se apartó de su Dios. ¿Sí? Y eso le puede pasar a usted, nos puede pasar a cualquiera. Por eso la palabra dice que el que mire que esté firme, mire que no caiga.
¿Cuál era la intención de Dios con esa productividad? Era que usted se mantuviese en esa relación. Y si el pecado no hubiese llegado, habríamos seguido produciendo. Y hoy de pronto estaríamos, bueno, no estamos, no fue así, porque este ha sido el plan de Dios, pero estaríamos en un nivel de tecnología 5000 años más, porque habíamos sido creados para una eternidad. Habríamos sido creados para estar bien siempre, pero la deslealtad llegó y no se nos atravesó en el camino. Y ahí no cambia el propósito de Dios, pero sí cambia la consecuencia de cómo yo actúo. Y ahí viene la carga sobre el trabajo. Por eso el trabajo se vuelve cargoso. Porque cuando usted pierde el propósito del trabajo por el pecado, ¿sí? Usted se aleja de él, usted le parece, ay, qué pereza este jefe. Pero usted tiene que ser una persona leal. Recuérdelo siempre. Aquí le enseñamos a ser leal. ¿A quién? Leal a Dios, leal a su familia y leal a la iglesia. Eso fue lo que el Señor planteó desde el principio. De hecho, ese primer ser leal a Dios, del que estamos introduciendo en esta parte, usted lo puede leer a través de toda la historia del pueblo de Dios y usted va a entender cómo el pueblo de Dios intentaba volverse a esa lealtad. Por allá en Josué 3:5, me encantó esta porción, voy a tomarla un poco aislada de todo el contexto, pero quiero afirmar algo. Dice, Josué le ordenó al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y yo creo que esto es una promesa. Si usted no era una persona leal, hoy yo te estoy diciendo, Dios te está dando una oportunidad de ser leal. Ya para, sé íntegro, purifícate, arrepiéntete. Mira lo que dice la palabra de Dios. Josué le ordenó al pueblo, purifíquense, lávense las manos, no se les olvide. ¿Sí? Purifíquense. Porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Si usted aprovecha este tiempo para trabajar en el qué, cuando llegue el cuándo, como nos lo predicaba el pastor el viernes, usted va a estar listo. Pero sea leal a su Dios. El pueblo de Israel decía eso. Era tanto que en sus batallas, ¿saben qué hacían? Mire lo que dice ahí. Y a los sacerdotes les dijo, carguen el acta, Josué les dice, carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. ¿Con quién? Con el arca. El arca representaba el altar. El arca representaba para ellos su relación con Dios. Y yo te quiero hacer esa pregunta. ¿Es tu relación con Dios una relación leal donde Él va enfrente tuyo? ¿Verdaderamente lo estás colocando? ¿Verdaderamente tus emociones, tu alma, están siendo al frente cubiertas por la presencia de Dios? Porque tú eres leal a Dios, o tus emociones, eres leal a tus emociones. Eres leal a lo que estás perdiendo. Eres leal a lo que construiste y no quieres perder. ¿A qué eres leal? Yo te quiero invitar hoy, como lo hacemos en nuestra cultura, a ser leal a Dios. Y quiero profundizar un poco más esto. Y recordé, como ingeniero, alguna práctica en un diagrama que creo que, si no estoy mal, se llama el diagrama de Venn, donde se trabaja la teoría de conjuntos. Y esto ha marcado mucho mi mente. Y quiero que usted intente entenderme desde este punto de vista. Si usted es ingeniero, lo va de pronto a visionar desde otra perspectiva. Pero quiero hacerlo para toda la iglesia y para todo el que está viendo este video de una manera especial. Ser leal implica estos tres elementos. Ser leal a Dios, a mi familia y a mi iglesia. Y usted va a ver ahí en pantalla unas bolitas. Y se lo quiero representar así porque es imposible ser leal a alguno de ellos, de estos tres, sin ser leal a los tres. Es imposible que usted sea leal a su familia sin serle leal a Dios. Es imposible que usted sea leal a Dios y no sea leal a su familia. Si usted es leal a Dios, usted es leal a todo. Y es imposible que usted intente ser leal a un hombre, a una iglesia, sin ser leal a la iglesia de Cristo. Y yo quiero profundizarle ahí. ¿Qué es ser leal a Dios? Juan 1:3. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Uno solo ha existido. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. En Él todo es creado. Y mire lo que dice ahí.
estaba con Dios en el principio. ¿Quién? El Verbo, su palabra creadora. La misma palabra creadora que hizo al hombre productivo, es la misma palabra que el apóstol Juan relata en Juan 1. Así que podríamos decir en contexto que esto es un relato del Génesis resumido, ¿sí? Dice, Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Ser leal a Dios es reconocer su soberanía. Ser leal a Dios es reconocer que usted no controla nada. Ser leal a Dios es reconocer que en sus fuerzas es imposible. Ser leal a Dios es reconocer que Él es el dueño y Señor de todo. Para que cuando venga su confrontación, no le duela. ¿Por qué? Porque al final siempre lo he contado como testimonio, y en alguna crisis previa a ingresar a esta tierra nueva, el Señor nos llevó a punto de, perdimos casi todo. Suele el Señor hacerlo con sus hijos de esa manera. Y cuando tú pierdes casi todo, tú vas a pelear con donde está Dios. Pero yo te quiero decir una cosa. Dios no se contradice. Cuando tú vas a la palabra, te das cuenta que Él no te ha dejado de decir nada. Y que lo que tú estás reclamando al final es porque no has sido leal a Él. Y Él te está pidiendo, sé leal conmigo, ¿sí? Que lo demás es añadidura. Ni siquiera te está prometiendo que te va a dar. Lo que pasa es que cuando tú eres leal a Él, tú vas a entender lo que estás disfrutando. Y yo quiero ponerte un ejemplo bíblico, una ilustración bíblica, y es un hombre que se llamó el rey Saúl. Muchos lo han leído. Ahí en 1 Samuel 10, versículo 6, quiero hacer énfasis en dos cosas especiales. En una cosa que trae ser leal a Dios. Ser leal a Dios trae la presencia de su Espíritu Santo sobre nuestra vida. Si usted es leal a Dios, el Espíritu Santo va a estar ahí. Déjeme se lo leo como dice en 1 Samuel 10:6. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder. Cuando usted es leal, el Espíritu viene a su vida con poder, ¿sí? Con sanidad, con algo nuevo, con visión, con propósito. Eso es lo que produce ser leal a Dios. En ese camino también pueden venir dificultades, pero como usted es leal, usted sale de ellas. En ese camino también pueden venir los virus. Pero como usted es leal, usted ya entendió el principio por el que fue creado, usted entiende que nada de eso va a cambiar su propósito. Y usted le es leal a Dios. Y mire lo que está diciendo sobre el rey Saúl. Muchos se acuerdan de Saúl por lo que le hizo a David, ¿sí? Pero mire lo que el Señor tenía como intención. Yo veo a Saúl, me acuerdo de Judas. Y digo, wow, si este Dios no es un Dios de lealtad y de bondad, entonces ¿cuál? Si lo único que hace siempre es darnos oportunidades. Porque el único que toma la oportunidad de restaurar un hogar o de restaurar una relación a través del perdón, ¿sí? Y del amor, eres tú. Porque ¿quién tiene la llave del perdón al final? Tú. Porque si tú perdonas y te arrepientes, pues sencillamente restauras. Y eres leal al pacto que hiciste ¿con quién? Con Dios. Dice, sobre ti con poder, el Espíritu Santo viene sobre mí. En el Antiguo Testamento el Espíritu era puesto sobre personas, ¿sí? Después viene Jesús, está en la cruz y nosotros tenemos hoy el Consolador por siempre, hasta que Él venga. ¿Listo? Dice, profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Nueva persona. Oiga bien esto. Es Saúl. Usted me va a ayudar a entender todo el contexto, usted lo lee en su casa. ¿Quién era Saúl? Era un rey que al final su corazón se fue hacia otro lado, pero tuvo el Espíritu Santo. Y cuando fue leal a Dios, tuvo victorias. O sea, hizo muchas cosas, tuvo mucho poder, porque lo que el Señor promete se cumple. Si Él prometió poder, va a dar poder. Pero quiero que mire cómo continúa esta historia. Versículo 7. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que se te esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Mire, la lealtad a Dios me acerca a Dios. Y escúcheme bien, yo le estoy hablando de lealtad a Dios, no le he hablado de instituciones, de hombres, a Dios, a su Dios. Esa es la lealtad que predicamos en esta iglesia como cultura. Pero mire lo que pasa más adelante. 1 Samuel 16:14. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl. ¡Wow! Y yo pensaba, Señor, ¿es posible que tu Espíritu hoy se aparte de un hijo tuyo? Porque en el Antiguo Testamento funcionaba de esa manera.
Pero después del nuevo pacto, después de Jesucristo, eso puede pasar. Y el Señor me hacía entender algo. Que hoy, si tú eres hijo de Dios, el Espíritu Santo no te abandona. Aunque seas desleal, si tú te arrepientes y vuelves, Él no te abandona. Pastor, pero es que yo he visto personas que definitivamente como que el Espíritu Santo los abandonó. El Espíritu Santo nunca puede abandonar donde nunca ha estado. Si el Espíritu Santo está, se mantiene. Punto. Y si usted está viendo otro fruto, es posible que esté y la persona esté diciéndole, no quiero verte. Y le voltea la espalda. Y el Señor ahí. Pero el Espíritu Santo está ahí. Lo que pasa es que ahora depende de lo que hay en mi corazón, depende de la lealtad. Saúl es un ejemplo de lo que significa ser leal a Dios, recibir la presencia de su Espíritu, pero después olvidarse y creer que yo era el que lo estaba consiguiendo. Y hay muchas personas que en esta temporada están viviendo eso. Están pensando en que ellos lo consiguieron. El Dios que hizo prosperar lo que usted tenía antes de la pandemia, el Espíritu Santo en su vida lo guíe a través de la palabra de Dios. Porque si usted es leal, su Dios, cuando usted se lo recuerda, Señor, si yo soy leal, soy bondadoso, su Dios está ahí. Pero además Dios, en su creación, y por eso les hablé del Génesis, en su creación, en el principio fue Él. Tenemos un Dios único, ese es el principio de todo, Dios. ¿Sí? Pero después viene la familia. Ahí en esos circulitos usted va a ver ahí Dios, familia y ser leal a la iglesia. Pero, ¿por qué creen que es ser leal a la familia? Porque Dios desde el principio fue su plan. Él crea la naturaleza, crea al hombre para que ejerza dominio sobre él, sobre el cultivo, y para que el hombre empezara a cultivar, ¿sí? Y a producir. ¿Con quién? Con su familia. ¿Para quién? Para su familia. ¿Para quién al final? Para el principio, para Dios. Y resulta que el que entiende esto, como lo relata Lucas, y Mateo lo relata también de una buena manera en Lucas 6, versículo 47. Dice, voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí. Voy a decirles a quién se parece todo el que es leal a Dios. ¿Sí? Y oye mis palabras y las pone en práctica. Si este tiempo nos tiene que dejar algo, es práctica. ¿Sí? Versículo 48. Se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo. Cavó, escúcheme bien, cavó, cultivó, preparó el terreno, preparó los cimientos. ¿Sí? Si usted y yo, si usted es una mujer leal, si usted es un hombre leal, usted es un hombre que prepara, que cultiva lo correcto. ¿Por qué? Porque es leal a su Dios. Dice, cavó bien hondo y puso el cimiento ¿sobre quién? Sobre la roca, que es Jesús, que es su Dios, que es el Dios del nuevo pacto, que es el Espíritu que está ahí con poder con usted. Y vuelvo donde estábamos hace 8 días un poco para ratificarle esta lealtad que la palabra nos pide a la familia. Hoy, 41 días de encierro, nos dimos cuenta que la familia era importante. Hoy, 41 días de encierro, nos dimos cuenta que nuestro campo era importante, que cultivar lo correcto era importante. ¿Sí? Estamos cambiando. No nos estamos reinventando, ya estoy cansado de la reinvención. Estamos transformando, porque nosotros ya teníamos la guía. ¿Sí? Y dice, Éxodo 16, 15, 16. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaban unos a otros. ¿Y esto qué es? ¿Recuerda la historia, el relato de las codornices y el maná, del que hablamos hace 8 días? Yo quiero reafirmarlo solo en esta parte, porque está muy conectado todo este estudio bíblico. Y dice, ¿y esto qué es? Ellos estaban viendo que el maná caía. ¿Listo? Moisés les respondió, es el pan que el Señor les da para comer. Mire, yo cuando empezamos con el equipo a llevar todas las ayudas de la iglesia, yo oro y yo le digo, Señor, el hambre existe porque la gente se vuelve desleal y falta de bondad. Porque el hambre no debería existir. La palabra dice casualmente que al justo, ¿sí?, no mendigará un pan. Pero hambre no debería haber. Y cuando yo veo a la gente ayudándose, veo a las empresas movilizándose, veo todo lo que se ha despertado en este momento de los unos por los otros, veo a Dios en el centro,
Pero ¿cuál es el problema? Que muchos van a seguir sentados esperando que el pan le llegue a la silla. Y ese no es Dios. Dios es un Dios de productividad. Dios creó al hombre fructífero. Concientiza de eso. Usted va a vivir sus etapas de una manera diferente. Y usted va a ser productivo en la etapa en la que está. De pronto ya no con las mismas fuerzas que antes, pero sí con la sabiduría que viene del cielo y que Dios le está dando. Y mire lo que dice acá tan hermoso. Y estas son las órdenes, perdón, ese es el pan que el Señor les da para comer. Versículo 16. Y estas son las órdenes que el Señor me ha dejado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda su familia. Para toda la familia. ¿Para quién? Para toda la familia. Usted me está entendiendo que ser leal a Dios es ser leal a mi familia. Dios siempre pensó en familia. De hecho, vio al hombre trabajando, produciendo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada, idónea. Por eso cuando un hombre y una mujer entienden sus roles, entienden su propósito, no importa. No aplica el refrán popular de pandemia, ¿sí? Que el problema no es la loza, el problema son las ollas. No, ya no importa. Porque cualquiera lo hace, entiende su rol. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a ser leales con nuestra familia. La palabra también dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Dios, familia. Yo no le he hablado aquí de instituciones y de hombres. Quiero aclarárselo, reafirmárselo. Yo le estoy hablando que este conjunto, si no se desconecta, llevan a un camino de propósito. Eso es lo que intentamos cultivar en esta cultura Tierra Nueva. Y por último, entonces, el Señor nos manda a ser leales ¿a quién? A la iglesia de Cristo, a la iglesia que Él soñó y preparó. Y seguramente alguno que me esté viendo pudo haber tenido un problema en una iglesia. Y el pastor hizo algo en su humanidad y se la embarró. Yo quiero decirle hoy que ese pastor la haya embarrado con usted, no debe quitarle la lealtad suya a la iglesia de Cristo. No hable mal de su iglesia. No hable mal de la iglesia de Cristo. Vaya a la palabra. 8 días véase la clase de Kidlan hoy, que va a estar buenísima. Y el Señor entonces nos dice que debemos ser leales a Dios, a la familia y a la iglesia. Y esta prueba que estamos pasando, todo lo que ha significado este virus, ha puesto a prueba a la iglesia. Y yo hoy le doy gloria a Dios por cada transmisión que hoy se está llevando a cabo de las iglesias grandes, pequeñas, chiquitas como nosotros. Porque eso ratifica que la iglesia sigue viva. Y que pudieron haber cerrado todos los edificios y pueden mantenernos cerrados mucho tiempo. No dejaremos de ser la iglesia. Porque es lo que declara la palabra de Dios, Mateo 16, 18. Yo te digo, el Señor respondiéndole a Pedro. Pedro ya le había respondido en un espacio de lucidez. Tú eres el Cristo, tú eres el Dios, tú eres el Hijo de Dios. ¿Sí? Tú eres el yo soy. Y el Señor le responde, yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre el fundamento que él había acabado de responder, sobre Cristo. ¿Sí? Por eso el Señor le dice antes, no te lo reveló ningún mortal, sino el Espíritu Santo que está sobre ti. Y dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo le quiero decir, no pelee con la iglesia de Cristo, se mete con la esposa, y cuando a mí se me meten con la esposa hablamos. Quiero terminar diciéndote qué es ser leal y qué es no ser leal. ¿Sí? Y también, ¿qué nos dijeron engañado de que era lealtad? Porque algunas veces el hombre, en su error, nos llevó en manipulación a ser leales. Y no es eso. Y yo sacaba una conclusión de ver estos 3 áreas. Usted ve ahí el cuadrito que tiene. Y especialmente ve las zonas que se han llenado un poquito ahí, que se cruzan, ¿sí? En el conjunto. Ve unas flechitas que apuntan ahí de pronto en esa imagen. Y yo le quiero decir, mire, si usted no es leal a Dios, la lealtad con su familia se va a afectar y la lealtad con su iglesia se va a afectar. Si usted es leal, si usted no es leal con su familia, usted con Dios no está siendo leal y con su iglesia tampoco. Y si usted no es leal con su iglesia, ¿sí? Yo quiero decirle con todo mi corazón, en el contexto bíblico, quiero leerle lo que el Señor decía.
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Porque la iglesia del Señor ha sido llamada para vida eterna, como un pueblo escogido, como el pueblo que lleva delante de él el arca, como el pueblo que lleva lo que Dios está haciendo. Y ahí usted tiene que entender que la lealtad es una sola. Por eso lo sellamos así, diciendo que en tierra nueva somos leales a Dios, a la familia y a la iglesia. Y entonces, terminando, el Señor me regalaba en Santiago 1, versículo 2 al 4. Y dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con cualquier virus, con diversas pruebas, dice la palabra de Dios. Versículo 3. Pues ya saben que la prueba de su fe produce ¿qué? Constancia. Si usted es como yo, de los que ha dudado y ha tenido crisis de fe en esta etapa, yo quiero decirle, está siendo probado. Usted no ha dejado de creer. Recuerde que con el granito de mostaza usted lo tiene, ¿sí? Y usted sigue en el fondo creyendo a su Dios, pero la prueba lo golpea. Y si usted como yo hemos sido probados en esta etapa en nuestra fe, bienvenido. Dios está probando la constancia. Dios está probando la lealtad. Dice, y la constancia lleva a feliz término la obra. ¿Cuál obra? La que Él propuso desde el Génesis. De que fuéramos productivos, de que tuviéramos un propósito, hasta que Él venga en este caso. ¿Listo? Dice, para que sean perfectos e íntegros, leales. Mire, iglesia, si hay una oportunidad en la que, hay un área en la que usted tenga hoy la oportunidad de arrepentirse y ser íntegro, hágala. Si usted estaba en adulterio, este es un tiempo para que se arrepienta. Si usted está en fornicación con su novia, arrepiéntase. Deje de hacerlo, no peque más. El Señor lo está llamando a que haga algo diferente. A que busque una iglesia a la cual ser leal. Ser leal no es que usted no pueda escuchar a otras partes del cuerpo. Ser leal no es que usted tenga amigos de una iglesia. Desleal no es que usted tenga amigos de una iglesia y eso no lo hace desleal. Somos cuerpo, somos familia. Yo mismo tengo amigos pastores de otras iglesias con los que nos apoyamos en esta etapa. Y oramos y nos levantamos y nos ayudamos a todas estas herramientas y cosas. Eso no me hace desleal, somos un cuerpo. Desleal es desorganizar las prioridades que Dios me ha entregado y empezar a dejar de ser productivo por estar donde no debo estar. ¿Sí? Cuando Dios me ha llamado a enfocarme. Eso es ser leal. Y ahí el Señor nos está diciendo a través de Santiago, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. La lealtad, la integridad, hace que a ti no te falta nada. La lealtad trae plenitud. Porque cuando tú eres leal a tu familia, tú no estás mirando la vecina. Cuando tú eres leal a tu familia, tú no estás mirando y dando likes en redes sociales a quien no debes. Porque tú tienes suficiente, porque eres leal. La lealtad te da plenitud, te da que no necesitas más, te da que tienes lo que Dios necesita que tengas. Y eso te hace productivo y por eso recibes más. ¿Sí me estás comprendiendo lo que produce la lealtad? La integridad para manejar mi vida. Y esa es nuestra batalla, hacia allá tenemos que caminar. Dice, sin que les falte nada. Y termino con esto, Santiago 1, 5, 8. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará, no les reprenderá por pedirla. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios, leales solamente a Dios. Fe solamente en Dios. Si tu fe sigue puesta sobre otra persona, y le voy a hablar a los esposos, si tu fe sigue dependiendo únicamente de cuánto esposa te trata, o cómo lo hace, muy limitada es tu fe. Porque la sabiduría que viene de Dios, a la que yo le pido, este pedir no es que pida y pida como un loro. Este pedir es que yo pidamos en sabiduría, para que sepamos entender los tiempos y comprender su voluntad. Dice, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Su fe dividida. Lealtad es fe. Lealtad es creer en Dios, en su familia y en su iglesia, ¿sí? Y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Estas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Miren,
Cuando yo leía esto, yo decía, Señor Jesús, sí que soy desleal a rato. Porque a veces creo que la forma en la que Dios va a hacer las cosas es garantizándome que todos mis caprichos estén suplidos. Y Él hoy quiere que no importa lo que pase con este virus, que no importa lo que venga, yo sea leal a Él, con mi familia y con mi iglesia como cuerpo. A eso me está llamando el Señor. ¿Qué no es lealtad? Lealtad no es miedo, lealtad es fe. Lealtad no es control, lealtad es autoridad y sujeción. Lealtad no es manipulación, escúchalo bien. Lealtad no es necesariamente lo que un hombre te diga. Lealtad es verdad, es la palabra de Dios. Y si lo que un hombre te dice para ser leal a Dios va en contra de esta palabra, no es lealtad. No es lealtad pensar diferente. No es desleal pensar diferente. Mientras tú te mantengas en sujeción y en autoridad. Y mientras respetes y honres a tus autoridades. Porque la manipulación hace eso, nos quiere sacar de ahí. Lealtad no tiene que ver con lo que otros dicen de mí. Lealtad es libertad para practicar el amar a Dios sobre todas las cosas y el amar a mi prójimo como a mí mismo. Lealtad es firmeza, es constancia. Y por eso el proverbio con el que comenzábamos nos recordaba que nunca te abandonen la lealtad y la bondad. Y ahí antes en los proverbios me encanta, porque él está diciendo, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos, sé leal en tu corazón, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. ¡Wow! Que nunca te abandonen el amor y la verdad, la lealtad y la bondad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello, para que los recuerdes, para que sean tu honor, lealtad y bondad. Escríbelos en el libro de tu corazón. Y hay momentos donde el Espíritu Santo saca la palabra y quiere sellarla aquí. Seguramente ha hecho muchas cosas hoy aquí, pero necesita sellarla aquí, para que a partir de este nuevo cambio, de esta transformación que Dios está haciendo, de nuestra cultura, de nuestra vida, la lealtad y la bondad te acompañen todos los días de tu vida. Y recuerda, en Tierra Nueva te invitamos a que seamos leales a Dios, a nuestra familia y a nuestra iglesia. Padre, yo quiero darte gracias por este tiempo, por tu palabra que es la verdad, Señor, y porque solo tú conoces, Padre precioso, en qué áreas de nuestra vida hemos sido desleales. Yo te quiero pedir a ti que estás viendo esta transmisión, que si hay un área en la que tú no fuiste leal, espiritualmente con Dios, consultaste otras cosas que no eran de Dios, pusiste tu fe en otras cosas, fuiste desleal con tu esposo, con tu esposa, con adulterio, mirando lo que no debías mirar, quejándote de tu esposo, de tu esposa con otras personas. Fuiste desleal con tus hijos, los comparaste y los expusiste en su corazón. Fuiste desleal con tus viejos y los deshonraste. Si tú has sido desleal con un amigo, si tú has sido desleal con tu iglesia, si has sido desleal en tu trabajo, con tus finanzas, yo te quiero decir, hoy el Señor abre sus brazos para decirte, arrepiéntete, hijo mío, y cuelga sobre tu cuello la lealtad y la bondad. Porque lo que estoy por hacer, el camino que viene después de purificarte, ojo no ha visto lo que está por suceder. Y yo te invito a ti a que hagas esta declaración conmigo y le digas, Señor, yo reconozco que he sido desleal en estas áreas, en las que tú conoces. Hoy me arrepiento, te pido perdón y te pido que me hagas leal a ti, que me hagas leal a la comunidad donde vivo, a ser leal a mi ciudad, a mi país y a servirte con lo que me has entregado. Hoy me arrepiento y me vuelvo a ti y decido creer que como tú eres el Señor de mi corazón, tú me haces una persona leal en este momento. En el nombre de Jesús. Amén.